Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 7 del curso de Territorio y Urbanismo 2, que como les comentaba, está haciendo revisión de todos los fenómenos de la sociedad, la economía y el medio ambiente relacionados con, o que se enmarcan en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Em, en este caso vamos a revisar algunos aspectos relacionados con la cultura y cómo eso impacta en la forma de hacer ciudades, o cómo en verdad se revisita, se mira nuevamente cómo se estaban haciendo ciudades, cuáles son los principios que regulan esa cuestión, que tienen que ver con justamente eso, como el aspecto más bien cultural de estos cambios que se están ocurriendo en el mundo desde 1950 en adelante. Habíamos revisado esto en la unidad anterior, ¿cierto? Cuando hablábamos de utopías, hablábamos de la primera mitad del siglo XX, de la revolución industrial, y cómo como algunos arquitectos, urbanistas como Le Corbusier, ya planteaban cómo debería ser la ciudad eh, con estas características, ¿cierto? Una ciudad en alguna medida bastante deshumanizada. Si vemos cómo es la escala, cómo se plantea la idea de la tabula rasa, de borrar con todo lo que hay, de borrar la cultura, de borrar la historia, y plantear estas máquinas de habitar, o que la ciudad es una máquina de habitar, ese planteamiento era el que reinaba, o era el más importante, el hegemónico, la primera parte del siglo XX, ¿cierto? Y ya, pero en la segunda mitad nos encontramos con este tipo de cosas, con que ya hay tanto propuestas urbanas, propuestas de entender la arquitectura y entender la ciudad, pero también fenómenos sociales que empezaron a darse en este tipo de conjuntos que pusieron la alerta, dijeron como, se está acabando esta forma de entender la ciudad porque de alguna manera por distintos factores no funciona. Habíamos conversado sobre esto, ¿cierto? La, mm, eh, el derribo de un parte de un proyecto gigantesco de arquitectura modernista en 1972 en Estados Unidos, un proyecto que es de Minoru Yamasaki, que además es un arquitecto tristemente célebre porque también es el arquitecto de las Torres Gemelas. Ya sabemos lo que pasó con las Torres Gemelas más adelante. Entonces como que ha tenido bastante de este tipo de cosas, lamentablemente. Pero está esto, ¿no? Como el surgimiento de una nueva forma de pensar la ciudad que dice el modernismo trae más problemas que soluciones y hay que repensar esta fórmula. Eh, Al mismo tiempo, ¿cierto? La posmodernidad, como nosotros le llamamos los aspectos culturales. La posmodernidad en específico es como todo lo que sigue o todo lo que está después de la época moderna, pero no tiene una conceptualización clara, por eso es post otra cosa, más que alguna cosa muy clara, porque al mismo tiempo empiezan a hacer crisis bastantes cuestiones. Lo primero que entra en crisis es justamente el proyecto moderno y el modernismo. El proyecto moderno como una cuestión más bien cultural, ¿cierto? Como esta idea más bien de una sociedad que se construye en base a un metarrelato de progreso, de revolución tecnológica, homogeneizador en alguna medida, bastante totalitario también, ¿cierto? Si pensamos en el urbanismo, por ejemplo, como Le Corbusier dice, voy a borrar o lo mejor es borrar esta parte de París, eliminar todo lo que había antes porque no sirve y hacer esta máquina nueva, gracias a la posibilidad que tenemos en términos tecnológicos y de técnica. Eso era bastante totalitario, en verdad. Y bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después, empezaron a hacer crisis estos metarrelatos, estas grandes visiones de mundo, ¿cierto? Estas grandes divisiones del mundo que empezaron a colonizar gran parte del territorio. Esta es la época de la Guerra Fría, también, ¿cierto? Un modelo en Occidente, otro modelo en Oriente, eh, pero esos metarrelatos empezaron a desmembrarse y a empezar a ser bastante distintos para cada una de las personas. Eso es parte de las cuestiones importantes del posmodernismo, ¿cierto? Una hibridez, dicen algunos, pero en verdad es una especie de diversificación máxima de todas las posibilidades. Los metarrelatos, las metas, eh, las metas respecto de qué es lo que debería ser un humano, un hombre o una mujer en cierta sociedad, empieza a desdibujarse y empieza a ser cada vez más diverso. Respecto del conocimiento, se reconocen distintas formas de saber y de ser, y eso es importante. Se rechaza en alguna medida la linealidad histórica
y se relativiza la idea de progreso. Eso también es súper importante porque aquí empiezan a aparecer las primeras miradas que dicen, bueno, el progreso o la idea de progreso también puede ser bastante totalitaria, en la medida que pensamos que el progreso es una cuestión absolutamente, es solamente económica y no es cultural, y al mismo tiempo que el progreso implica homogeneizar y que todos seamos iguales, ¿cierto? Que todos vayamos hacia la misma meta. Eh, y existe además una explosión epistemológica. La epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. Y en ese sentido también, cuando empezamos a ver distintas formas de saber, distintas formas de hacer, cuestiones tanto a nivel investigativo como a nivel proyectual, por ejemplo, en la arquitectura, en la disciplina de la arquitectura, así como los modernos se pusieron de acuerdo y tenían grandes congresos donde decidían cómo es la arquitectura moderna y cómo se va a hacer arquitectura desde aquí en adelante, y todos tienen que hacerlo igual, ya sea estés en París o ya sea estés en Brasilia, la arquitectura es un modelo internacional, como dirían los modernos. Eso empieza a explotar y a ver como distintas formas eh, de hacer dependiendo del contexto, dependiendo de las personas, dependiendo de la cultura. Eso en arquitectura específicamente y también en alguna medida en urbanismo genera que haya un nuevo movimiento antimoderno que se llama en general regionalismo, por ponerle un nombre, porque en verdad el regionalismo es muy distinto en todas partes, entonces no es propiamente un modelo, no es propiamente un movimiento, sino que es como mucha gente en distintas partes del mundo diciendo la arquitectura moderna aquí no funciona, entonces hay que mirar cómo es la región, hay que mirar cómo es la cultura de la región, hay que preocuparse más bien del contexto local. Entonces reflexiona sobre ese contexto. Y lo otro importante es que pone en valor el concepto de patrimonio que había sido olvidado por los modernos. Recuerden que los modernos decían como, no, esto se va de la ciudad, no importa si lo borramos, tabula rasa, no importa. El futuro es distinto, pero acá entonces el regionalismo suma la idea de poner en valor el patrimonio, que también se había perdido durante la primera mitad del siglo XX, eh, sobre todo porque empieza a nacer, sobre todo en Europa, una, la idea de proteger lo que quedaba posguerra, ¿cierto? Sabemos que las ciudades en Europa después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bastante devastadas y que se respetaran algunas cosas eh, de nivel identitario, religioso en alguna medida, iba a ser importante, porque había un proceso importante también de regeneración de la ciudad, eh, evidentemente una ciudad devastada debería regenerarse o reconstruirse, hay procesos de reconstrucción en Europa, pero aquí es donde los arquitectos y los urbanistas postmodernos ponen el freno y dicen como, no, hay que cambiar esta visión moderna de borrar todo y por lo menos dejemos algo de lo que queda. Y eso era importante. Y a nivel social, a nivel cultural, también hay una promoción importante de la diferenciación, de la subjetividad, de la diversidad, pero eso también trae consigo una exacerbación del individualismo, muy también asociado al modelo económico que va triunfando en el mundo, ¿cierto? Las utopías socialistas orientales van cayendo, la Unión Soviética va cayendo económicamente, y quien va subiendo económicamente es el modelo norteamericano y de Europa Central, que es más bien capitalista, que promueve aún más esto del individualismo. Entonces, cuando decimos posmodernidad, nos referimos a todo este tipo de cosas más bien culturales que van pasando más bien a nivel social, que son importantes porque hasta hoy día nos rigen estas normas y nosotros vemos cómo las personas, los grupos, se van diferenciando, el individualismo es más importante que el colectivo, sobre todo lo que tiene que ver con la expresión cultural, ¿cierto? Todos queremos ser diferentes a otros y a otras, nos queremos diferenciar, queremos tener nuestra propia identidad, una cuestión que va absolutamente en contra o que pone en jaque justamente las ideas modernistas, que decían como, bueno, que hay modelos que seguir. Eh, y trae la dificultad en términos de urbanismo y arquitectura, de que aquí empieza a haber como una explosión también y que empieza a haber una arquitectura mucho más diversa. Complicaciones en el sentido de un cuestionamiento al modelo, al movimiento modernista, porque específicamente no es un problema propiamente tal, sino que más bien pone en problemas al modelo anterior. Pero es más bien eso, me imagino que todos acá sienten este tipo de cosas
a pesar de que no las hayan reflexionado propiamente tal, sí entienden que esto está pasando en el mundo, y vemos como la arquitectura también adopta distintas formas pensando en estas nuevas, bueno, no tan nueva ahora, pero en ese momento, ¿cierto?, donde nacen estos pensamientos, sí eran bastante nuevos, eh, esta nueva forma de pensar la sociedad, o esta nueva forma de ser de la sociedad. Entonces surgen distintos conceptos, entre ellos el tema de las ciudades globales, también empieza a aparecer de forma bastante más fuerte en estos contextos. Eh, de alguna manera hay diversidad o dicotomías, ¿cierto? Como paradojas en este proceso, porque habíamos visto antes en la clase sobre economía de esta parte de la historia, que había un proceso que se llama globalización. Entonces, por un lado está la individualización de la identidad cultural, por otro lado está la globalización económica que también impacta, pero aparecen este tipo de cuestiones, ¿cierto? La globalidad como una abertura, como la inserción en redes, como conexiones con el exterior que antes no existían, la posibilidad también de que empresas multinacionales empiecen a aparecer por todas partes del mundo, pero al mismo tiempo hay una cuestión identitaria de valores, creencias, historias asociadas a un territorio específico, que son más bien espacios más rígidos que empiezan como a entrar en tensión o en conflicto con este proceso de globalización, ¿cierto? Está como la idea de lo local también muy presente. Si queremos diversificarnos, lo local es muy importante y entra en tensión en ese sentido con justamente los aspectos de la globalización. Y ahí en la mezcla de estos dos conceptos aparece lo local, que es un concepto relativamente nuevo, pero en verdad lo estamos mirando en la sociedad contemporánea hace bastantes décadas, que justamente esta mezcla entre lo local y la identidad local o individual propia, ya sea de las personas, de los grupos o de las ciudades. ¿Cierto? A pesar de que en cada ciudad del mundo seguramente encontraremos un McDonald's, esa McDonald's se inserta en una trama urbana que intenta ser cada vez más diferenciadora en cada una de las ciudades, y cada una de las ciudades intenta colocarse en el mapa global, ¿cierto? A través de ciertas identidades, ciertos énfasis, cierta oferta, sobre todo asociada al turismo, que de nuevo lo inserta en el nivel local, en el nivel global, pero a través de importancias de tipo local. Entonces empieza a ver cómo esta tensión empieza como a ser menos conflictiva y asimilarse como una característica propia del proceso de globalización, ¿cierto? La respuesta de los espacios locales con su propia identidad que adoptan la globalización, pero al mismo tiempo la transforman y la convierten en una cuestión que sí es más posible de digerir. Y si vamos a algún Burger King en Chile, seguramente va a haber sándwich con palta que no están en otras partes del mundo. Eso también es como parte de las cosas como graciosas incluso que suceden en este proceso de globalización. Hay Burger King en todo el mundo, pero en ciertos lugares del mundo, como en México, como en Chile, como en lugares donde hay como una cocina un poquito más particular, tienen ingredientes que no están en otras partes del mundo. De eso estamos hablando un poco, de esa mezcla de cuestiones que resulta incluso como extravagante, eh, pero que funcionan y que suceden. Estamos cada vez más conectados a las redes globales, pero al mismo tiempo queremos diferenciarnos, queremos ser nosotros y nosotras mismas, eh, y al mismo tiempo como eh, ser de grupos específicos, pero que son grupos específicos que a pesar de tener como una identidad local, también tienen acceso y conexión con redes globales. Entonces empieza a ser bastante más confuso todo, en términos de justamente lo que tiene que ver con la identidad de las ciudades globales. Hay un concepto que es súper interesante, que no está en esta clase, pero quiero mencionarlo, que es un libro pequeñito de Rem Koolhaas, ¿cierto? Un arquitecto muy, muy famoso y muy interesante en términos teóricos también, que se llama la ciudad genérica. La ciudad genérica tiene que ver como con este concepto. Una ciudad que puede ser igual en todas partes del mundo, pero que al mismo tiempo tiene cuestiones relacionadas con el patrimonio, cuestiones relacionadas con la identidad, que le van dando como características propias. Entonces ahí está la tensión entre si hacemos una ciudad genérica, pero también en qué nos diferenciamos. Entonces nace en alguna medida este concepto de ciudad de la diversidad, donde aparecen bastantes conceptos asociados a eso que son interesantes de revisar. Lamentablemente no podemos profundizar en ello en esta clase, pero está
el contexto más bien económico de acumulación y producción de escala mundial, una expansión y una homogeneización. Las ciudades empiezan a aparecerse en todas partes del mundo. Por otro lado, también existe como una mayor importancia del patrimonio, la cultura, la memoria, la identidad, la pertenencia a cierto lugar específico que le dan características a las ciudades que las empiezan a convertir también en ciudades que se diferencian de otras, a pesar de que están en un contexto de homogeneizador, también las ciudades luchan por diferenciarse. Hay una cuestión relacionada con la escala, con la escenografía de la ciudad como escenografía, ¿cierto? Como una, como una obra de teatro en alguna medida. Hay muchas ciudades que tienden a hacer ese tipo de cosas, sobre todo las más turísticas, a disfrazarse de alguna manera, van a decir algunos autores. También la superficialidad sigue siendo, o sea, vuelve a tener importancia. ¿Se acuerdan que los modernos decían como hay que eliminar los adornos, aquí la arquitectura tiene que ser pura, tienen que verse los volúmenes blancos bajo la luz? Esa es la idea de arquitectura de Le Corbusier, pero acá la arquitectura tiene color, tiene, tiene otras cosas anexas que son importantes y que entregan significado a la arquitectura y que muchas veces pueden ser consideradas adornos, y los arquitectos modernos seguramente se tomarán la cabeza cuando ven algunos edificios llenos de cuestiones específicas relacionadas con la región, relacionadas con ciertos colores, con ciertos elementos, y eso es absolutamente nuevo para la época, ¿cierto? Rompe con el paradigma moderno. Y al mismo tiempo existen nuevos grupos sociales, y eso es importante. Eh, También un nivel importante de individualismo y también algunas nuevas identidades que antes habían estado de capa caída. En este caso, por ejemplo, la religión había sido muy importante hasta la época feudal, más o menos. Había tendido a ser menos importante post-revolución industrial, ¿cierto? La religión había tenido como una baja, pero ahora vuelve a tener importancia. Y eso es importante, y otras que definitivamente son nuevas, identidades que son nuevas, que no estaban hasta esta época del desarrollo de la cultura, que son, por ejemplo, la identificación respecto del género. Eh, Eso es absolutamente nuevo, el feminismo, por ejemplo, no es del siglo XV, nace específicamente como con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Y eso impacta de alguna manera también a la arquitectura, y es en alguna medida, algunos autores como François Choay, algunas autoras, eh, hablan de esta tradición urbanística formalista y culturalista. Hablan, por ejemplo, de la nostalgia o de volver a los valores perdidos del pasado, al patrimonio, a la ciudad como un interés diferenciado, a una arquitectura que entregue identidad y que entregue significados a través de justamente este tipo de cuestiones que son muy propias de la arquitectura de la Edad Media, ¿cierto? De fachadas muy ornamentadas, de interiores con mucho color, eh, de entregar más información que la propiamente relacionada con el espacio, que es justamente lo que proponía el movimiento moderno, ¿cierto? La eliminación de este tipo de cuestiones. Entonces ahí va a decir François Choay, antes del modernismo sí habían bastantes ejemplos, entre ellos la utopía que se llama Ciudad Beautiful de Daniel Burnham, que es un proyecto en la ciudad de Chicago. También hay algunos ejemplos en India, ¿cierto? Con Lutyens, y sobre todo Camilo Cité, que es un arquitecto de la Escuela de Viena, que escribe un libro antes del modernismo que se llama El arte de construir ciudades. El arte vuelve a ser importante. Recuerden que el modernismo había una importancia más bien de la técnica. La arquitectura empezó a dejar de pensarse como una cuestión artesanal y artística, y empezó a pensarse más bien como una ciencia tecnológica. Eh, entonces ahí vuelven a aparecer estas ideas, y François Choay le llama el culturalismo en arquitectura y en estudio y en urbanismo. Y que de alguna medida los arquitectos postmodernistas vuelven a estas ideas que eran previas al modernismo. Camilo Cité en 1889, ¿cierto? Construye esta idea de construcción de la ciudad bajo unos principios artísticos, habla de la forma de vida, de sistemas de relaciones. Lo que hace Camilo Cité básicamente es como extraer qué es lo más importante de las ciudades medievales europeas, y plantea cómo hacer ciudades, ¿cierto? En 1889, previo a la Revolución Industrial, justamente revitalizando estas ciudades medievales. Eh, Reconoce que la ciudad es de alguna medida una construcción inconsciente, que se va haciendo de a poco,
que no es como una cuestión absolutamente planificada, como sí lo hacían los modernos. Acuérdense que la planificación era una idea profundamente moderna. El posmodernismo, y en este caso el culturalismo previo, hablaba un poquito más de esta construcción inconsciente. Eh, y también esta idea de construir para la mirada, construir para que se vea bien, construir como arte. Eso también vuelve a ser importante en el posmodernismo gracias a este tipo de postulados. También relacionado con los espacios mismos, eh, hay una vuelta a reconsiderar espacios importantes para las sociedades antiguas, para las culturas antiguas, eh, que Camilo Cité vuelve a decir como estos son más importantes de la ciudad. Por ejemplo, las plazas, anteriormente llamadas ágoras y foros, ¿cierto? En caso de Grecia y Roma, son importantes. La plaza es el teatro del mundo urbano antiguo y es el crisol de las relaciones humanas, el crisol en el sentido de la diversidad, ¿cierto? Entonces vuelven a aparecer estas ideas justamente relacionadas con la importancia del espacio público. Eh, y específicamente ya, ahora sí, no previo al modernismo, sino que post-modernismo, empiezan a nacer distintos autores que empiezan a hablar de justamente cómo debería ser la ciudad post revolución tecnológica, revolución industrial, eh, mezclando de alguna manera ambas cosas, ¿cierto? Reconociendo la producción industrial o las posibilidades que nos entrega la revolución industrial, pero al mismo tiempo volviendo a estas ideas culturalistas. Aldo Rossi en 1971 publica La arquitectura de la ciudad. Ahí hay algunos de los edificios de Aldo Rossi, si se fijan, absolutamente distintos de lo que podría haber pensado Le Corbusier para sus edificios o para la ciudad. Plantea básicamente que la ciudad son dos aspectos: una gran manufactura, una obra de ingeniería y arquitectura. Ahí, como les comentaba, reconoce justamente esta idea más bien modernista, pero al mismo tiempo él dice es un conjunto de hechos urbanos. Y los hechos urbanos que deberían caracterizar a la arquitectura no son solamente construcciones. Los hechos urbanos son experiencias, son impresiones, es la suma de lo que constituye la ciudad. La suma de hechos urbanos son justamente lo que Aldo Rossi plantea que es la ciudad. Eh, Vuelven las ideas de individualidad, del locus, del lugar, como una cuestión importante, la memoria, y cómo eso impacta al diseño arquitectónico y de otro tipo. Entonces, Aldo Rossi plantea que la concepción funcionalista o excesivamente funcionalista del modernismo asume que la forma es el hecho urbano. La forma arquitectónica o la forma de la ciudad es el hecho urbano, y dice como, no, los hechos urbanos no tienen nada que ver con la función, son otras cosas, son identidad, es lo que nos transmite un espacio o una obra arquitectónica, es lo que nosotros generamos en términos de sensaciones. Nace de aquí también de alguna forma una revalorización de lo que nosotros llamamos actualmente como llamamos fenomenología, que es la idea de que la arquitectura debe transmitirnos sensaciones, debe transmitirnos emociones y debe generarnos sentimientos. Cuestión que los modernos habían desechado absolutamente, pensando en que la arquitectura debería ser una cuestión absolutamente funcional. Aldo Rossi vuelve a traer todas esas ideas en este libro de Arquitectura de la Ciudad, que como les decía, parte de esta clase es un capítulo pequeñito sobre justamente esto, qué son los hechos urbanos. Eso en Aldo Rossi es un arquitecto italiano eh, de la Escuela de Venecia, entonces además está muy relacionado con temas patrimoniales y ese tipo de cosas por su contexto. Pero en otro contexto completamente distinto, de una arquitectura que casi no tiene nada de patrimonial, en Estados Unidos. Eh, Robert Venturi en 1972, fíjense, con apenas un año de diferencia, Robert Venturi publica un libro que se llama Aprendiendo de Las Vegas, que como les comentaba, es un libro que habla sobre los viajes que hace este profesor de arquitectura junto con su grupo de arquitectura a Las Vegas. Eh, son de la Universidad de Yale y viajan a Las Vegas, no son de Las Vegas propiamente tal. Y justamente lo que hacen en Las Vegas es estudiar los modos de representación de esta denominada capital del entretenimiento mundial, ¿cierto? Y estudiaron específicamente este tipo de cuestiones, los símbolos, los adornos, eh, o sea, como, cuáles son los significados de estos elementos en la ciudad, qué generan en términos de emociones, de día, de noche,
empiezan a haber distintos elementos. Hablan un poco también esto, Robert Venturi, de esta idea de ciudad del espejismo, llena de cuestiones ajenas al mundo de la arquitectura entendida como una cuestión absolutamente moderna, ¿cierto? La arquitectura como el edificio. Y entonces es ajeno todos estos elementos que están aquí, como por ejemplo la publicidad, la baja densidad urbana, la vida nocturna, el espacio urbano de ficción, ¿cierto? Habíamos hablado, bueno, hemos estado hablando de esto en el curso, justamente en el ejercicio que estuvimos revisando sobre utopías urbanas, y había mucho de esto. Lo que hace Robert Venturi es justamente poner en valor estas cuestiones relacionadas con el adorno, con los símbolos, con estas cuestiones que le dan vida a la ciudad más allá de la arquitectura blanca modernista. Entonces, de nuevo pone en cuestión el proyecto urbano moderno y dice, bueno, a pesar de que Las Vegas es una ciudad de espejismo, tiene un valor y hay que ver cuestiones allí que son interesantes para agregar a la arquitectura, porque no podemos seguir haciendo arquitectura de volúmenes blancos bajo la luz, porque eso es absolutamente funcional y no entrega ningún sentimiento. Entonces va a decir como, bueno, hay cuestiones ajenas, pero que entregan al mismo tiempo mucha más información y generan mucho más emoción en las personas que la propiamente arquitectura moderna. Entonces hay que hacer arquitectura distinta. Entonces ahí está como la idea de rescatar todos estos valores de esta ciudad del espectáculo. Y por otro lado también aparece esto y permea la idea justamente las ideas postmodernas en formas de entender la arquitectura y de cómo, por ejemplo, una perspectiva semiológica es la ciencia que estudia los símbolos, las significaciones y los significantes de los símbolos. Como entra en teorías como la de Kevin Lynch, que en 1960 publica este libro que se llama La imagen de la ciudad, y va a decir como, bueno, hay una cuestión que se llama forma urbana, que es específicamente lo que los modernos dirían que es la ciudad, pero también hay otros dos niveles que son la apariencia, cómo eso nos genera cosas con nuestros sentidos, y cómo también se significa, que es justamente el tercer nivel, que es la imagen urbana. Y establece toda una teoría en base justamente a esta semiología de la ciudad, a los significados que nos entrega la ciudad, para poder entenderla, y ahí están como todos los elementos. Esto lo vimos más en profundidad en el Territorio de Urbanismo 1, así que creo que en una clase que no tuvimos de forma presencial, sino que asincrónica, así que pueden revisar esto más en detalle en esas clases. Pero justamente lo que quería mostrarles es que también esto impacta en cómo hacemos arquitectura, pero también en cómo hacemos ciudad, incluso en cómo hacemos ciudad impacta antes, una década antes que la arquitectura. ¿Cierto? Esta cuestión relacionada con la percepción, con el significado, con los sentidos, mucho más allá de lo que planteaba el funcionalismo moderno. Entonces, las preguntas que surgen en torno a estos conceptos preguntas que nos sirven como para reflexionar respecto de la investigación y de la planificación urbana en el contexto actual. Es, por ejemplo, de qué forma los urbanistas, las urbanistas, enfrentan este concepto de imagen urbana compleja, diversa y posmoderna, ¿cierto? Ya no es tan fácil planificar como lo hacían los modernos, que borro todo y tiro unas grandes líneas y esa es la nueva ciudad. Eso hoy día se vuelve mucho más complejo. Eh, otra pregunta importante es si de verdad los modelos universales como los que planteaba el modernismo existen o si funcionan. ¿Pueden funcionar en cualquier parte del mundo, cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de planificación urbana? Y por otro lado está también justamente esta idea de que hay una arquitectura de la ciudad que nos habla. ¿En qué medida nos habla? ¿Cómo nos habla? Es una cuestión que deberíamos empezar a considerar cuando planifiquemos ciudades, pero también cuando hagamos arquitectura. Cómo la arquitectura habla a las personas. Y cuando digo habla, evidentemente es una metáfora para decir la arquitectura nos entrega información que genera emociones, que desencadena sentimientos, y eso es parte importante de la arquitectura contemporánea. Y no podemos no podemos pensar de que la arquitectura moderna todavía sigue siendo muy vigente, porque creo que es cada vez menos vigente, y los buenos arquitectos y arquitectas contemporáneas trabajan con este tipo de nuevos conceptos y no se quedan en el modernismo, como muchas veces y muchas escuelas de arquitectura empiezan a quedarse con estos conceptos modernistas, ¿cierto? Pensando que Le Corbusier es lo último que se dijo en términos de arquitectura y urbanismo, lo que yo creo que es un error profundo. Eso es la clase de hoy. Abrimos un poco una ronda a preguntas y comentarios.
¿Dudas? Profe, Ujú, buenos días. Igual me sí, ingresé un poco tarde a la clase, ujú, no pude tomar asunto desde el principio, pero me llama mucho la atención el, el que arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, sean arquitectos modernistas, ¿cierto? Y arquitectos que vengan después de ellos consideren que lo moderno ya no es eso, que todavía se le llame moderno eso y cambien la arquitectura, pero sigue siendo esa la moderna actualmente. Entonces, como un poco conflictivo el hecho de que sea de ujú. esa forma. Sí, mira, ahí respecto del concepto propiamente tal, yo diferenciaría lo moderno del movimiento modernista. Son dos cosas distintas. En ese sentido, lo moderno puede tener una concepción o un significado como todo lo que pasó post-revolución industrial. Esa es la época moderna. Y todavía estamos en discusión, porque todavía esta idea, acuérdense que ni siquiera es posible decir que este grupo de arquitectura, después del modernismo, tenga alguna característica específica, sino que solamente postmodernidad, es decir, como todo lo que viene después de eso. Estamos en una etapa de la historia donde todavía no se cierra una parte importante. Yo creo que estamos justamente en esa crisis, que tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo, con la geopolítica, con un montón de cosas. Está llegando al fin la etapa justamente donde aparece el modernismo y el posmodernismo, y están haciendo nuevas cosas. En ese sentido, la modernidad es una época que ya pasó, y yo quiero colocar énfasis en eso, porque la época o la era moderna debería estar terminando. Todavía, evidentemente, como estamos en el medio de esta historia, no le colocamos nombre. Las grandes épocas de la historia, el nombre se les puso mucho después. O sea, época medieval, cuando estaban en plena época medieval, no existía el concepto de época medieval. Eh, Ese nombre se le puso después. Entonces seguramente vendrá un momento posterior donde los historiadores se van a colocar de acuerdo en llamarle a cierta parte de la historia modernidad. Pero modernidad es distinto de lo contemporáneo. Lo contemporáneo es lo actual, lo que estamos viviendo hoy. La modernidad puede ser que ya haya terminado, que haya terminado con hay varios autores que dicen la modernidad terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín y el fin de la historia de Francis Fukuyama. Entonces, cuidado con el concepto de moderno. Lo actual no es lo moderno es lo que pasó post-revolución industrial. Hoy día con revolución tecnológica por medio, que creo que es una revolución distinta, quizás cuando las personas del año 3000 lo estudien, sea una gran época, ¿no? Como la época de las revoluciones, no sé cómo le van a llamar, pero no tengo ni idea, pero quizás la revolución industrial y la tecnológica van a ser una sola cosa. Pero para mí, que estoy viendo como en este contexto contemporáneo, yo creo que la época moderna ya terminó y se va a seguir llevando moderna, porque moderno no es lo actual. Lo actual se llama época contemporánea. Todavía estamos definiendo, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar la época moderna, si va a terminar en 1989, como algunos dicen, o con algún otro hito, con la caída de las Torres Gemelas. Hay muchos hitos en la historia que determinan como hasta aquí llega, bueno, a nivel historiográfico, no a nivel como de la vida cotidiana, porque no cambió mucho la vida para muchos de nosotros y nosotras post caída del muro o post caída de las Torres Gemelas, pero sí hay como quiebres importantes en la historia que dicen como, bueno, hasta ahí llega ese proceso. Pero no confundir modernidad con contemporaneidad, son cosas distintas. Entonces cuando se dice como que lo moderno todavía es eso, es que lo moderno es eso, lo moderno ya, yo creo que ya pasó lo moderno. Estamos en otra etapa que yo le llamaría época contemporánea y que después cuando la contemporaneidad se va moviendo, después se le coloca nombre a la etapa contemporánea, ¿cierto? Pero es eso, cuidado con confundir modernidad con contemporaneidad. Más dudas, más consultas, ¿se entendió lo último que comenté? Es complejo explicarlo. Sí, profe, sí. Más comentarios, dudas, apreciaciones, reflexiones sobre lo que ustedes hacen en taller, por ejemplo. Yo siempre me sorprendo y siempre se los comento en verdad, cuando a veces me paso por los talleres, sobre todo de los primeros años, después van cambiando un poquito, lo que veo es arquitectura moderna. Y me da un poco de, no pena, pero me da como un poco de, no me da satisfacción propiamente tal,
cuando veo que se está haciendo, se está enseñando arquitectura como se enseñaba a principios del siglo XX. Han pasado 100 años de eso, y creo que ya estamos en momentos de superar la arquitectura moderna. Me paso por los talleres de segundo, tercero, incluso tercer año, que es como el bachiller, y veo puros proyectos a lo Le Corbusier, y es como, hemos avanzado tanto en términos de arquitectura, en términos de que la arquitectura ya no son cajitas blancas, con ventanas corridas y sobre pilote, y yo voy y veo en los talleres que es eso lo que se está enseñando y eso es lo que se está reproduciendo como la última verdad de la arquitectura. Em, Eso yo espero que empiece a cambiar como pronto. Tiene que ver también con cómo se enseña arquitectura, de cuál es la escuela de los profesores. Yo cuando estaba en la escuela de arquitectura, recién estaba entrando con fuerza el regionalismo o el posmodernismo propiamente tal. Recién estábamos mirando eh, la arquitectura de Renkulhas, bueno, de Aldo Rossi, Renkulhas, Peter Cook, Zaha Hadid, absolutamente todos ellos postmodernos. Eh, pero nuestros profesores habían estudiado con las reglas de Le Corbusier y por lo tanto eso era lo que enseñaban. En ese sentido creo que falta una actualización importante respecto de justamente estas nuevas concepciones. Muchas veces es cómodo quedarse en los postulados y las reglas, ¿no? Como, o sea, para bien o para mal, el modernismo colocó unas reglas. Seguir las reglas es muy sencillo. El problema del postmodernismo es que no colocó reglas, sino que justamente rompió las anteriores, y estamos en ese proceso justamente de encontrar qué es la arquitectura postmoderna, porque todavía sigue siendo muy diversa y no tiene muchas reglas. Eh, Creo que por ahí también va el tema. Es muy fácil decir como, no, la arquitectura es esto, porque hay cierto grupo teórico importante que dijo cómo es la arquitectura, pero ojo que eso lo dijeron en 1920 y estamos en el 2020. ¿Más comentarios? Bien, vamos a dejar de grabar entonces y vamos a ir a la corrección del trabajo grupal.